Después de recibir la invitación para firmar un proyecto de 33 millones de pesos, mi hijo comenzó a preparar sus cosas para ir al aeropuerto. Poco después, descubrí que mi nuera estaba escondiendo algo en su maleta. Aproveché cuando ella salió y la abrí. Me quedé paralizada. En silencio, volví a meter eso en su bolso. 30 minutos después, la policía llegó. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El aroma del café recién hecho se extendía por toda mi pequeña cocina. Sergio, mi hijo, bajó con el rostro iluminado como el sol. Me saludó con la mano, con una sonrisa radiante. «Mamá, hoy es un día importante», dijo con entusiasmo. Yo le devolví la sonrisa. En la mesa, Camila, mi nuera, ya había preparado el desayuno. Ella me sonrió también, pero su sonrisa era cansada, como si le costara mantenerla. «Mamá, desayune», dijo con voz suave pero sin energía. Asentí y me senté, tratando de no mirar los ojos enrojecidos de Camila. En medio de la sala, la gran maleta negra de Sergio estaba abierta, con la ropa doblada con cuidado en su interior. Sergio empacaba mientras silbaba, hablando sin parar sobre el proyecto de 33 millones de pesos en Monterrey. «Mamá, si este negocio sale bien, me van a ascender a subdirector. ¿Te imaginas? Red Solar se va a expandir por todo México», dijo riendo, con los ojos brillando. Yo asentí, fingiendo entusiasmo. Mi mirada se dirigió a Camila. Ella guardaba en silencio los objetos personales de Sergio en una pequeña bolsa, con movimientos lentos y los hombros caídos. No respondió al entusiasmo de su esposo. No sonrió. De pronto, el teléfono de Sergio sonó. Era un número desconocido. Frunció el ceño, miró rápidamente la pantalla y se levantó. «Voy afuera a contestar», dijo, caminando hacia el patio trasero y cerrando la puerta de vidrio. Me levanté para servir agua en la cocina, pero mis ojos no se apartaban de Camila en la sala. Ella miró hacia el patio, donde Sergio hablaba por teléfono. Luego, como asegurándose de que nadie la observaba, metió la mano en el bolsillo del delantal. Su mano temblaba mientras sacaba un pequeño paquete envuelto en papel blanco. Mi corazón latía con fuerza. Camila miró a su alrededor una vez más y rápidamente escondió el paquete entre las camisas en la maleta de Sergio. Alisó la tela con cuidado, como temiendo dejar alguna marca. Cuando terminó, se enderezó, exhaló un largo suspiro y subió las escaleras murmurando algo sobre revisar el baño. El vaso de agua en mi mano estaba helado, pero por dentro ardía. ¿Por qué Camila haría algo tan furtivo? Me acerqué a la maleta, el corazón golpeando tan fuerte que creí que iba a romperse. Miré hacia las escaleras. Camila seguía arriba. Corrí a la cocina, tomé los guantes de goma para lavar platos y me los puse. No sé por qué lo hice. Tal vez fue el instinto de una madre que quiere proteger a su hijo. Volví a la sala. Me arrodillé junto a la maleta y levanté con cuidado la camisa. El paquete estaba escondido dentro de un calcetín enrollado. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Desdoblé el papel y dentro había una pequeña bolsa con cierre. Vi un poco de polvo blanco, un fajo de billetes de peso nuevos y una credencial de identidad falsa. La foto en la credencial era de Sergio. Sentí que la sangre se me helaba. No podía respirar. Eran cosas que solo había visto en películas de crimen, pero ahora estaban frente a mí, en la maleta de mi hijo. Si esto era cosa de Camila, ¿qué pretendía? ¿Dañar a Sergio? ¿O había algún secreto que yo aún desconocía? Miré el bolso beige de Camila, colgado en el respaldo del sofá. Sin pensarlo más, tomé el paquete, lo guardé de nuevo en la bolsa con cierre y lo escondí en el compartimento interior del bolso. Luego acomodé la ropa en la maleta de Sergio y cerré el cierre con un clic, como si nada hubiera pasado. Me quité los guantes y los metí en el bolsillo de mi abrigo. El corazón me seguía latiendo con fuerza. Justo en ese momento, el timbre sonó con fuerza, rompiendo el silencio de la casa. Me sobresalté. Casi se me cayó el guante de las manos. Camila bajó corriendo desde el piso de arriba,
con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. «Mamá, ¿quién es?», preguntó con voz temblorosa. No respondí, solo caminé hacia la puerta intentando mantener la calma. 2 policías estaban en el porche, uno mayor con una sonrisa amable, el otro más joven, con una libreta en la mano. «Disculpe por molestarlo, señora Álvarez», dijo el policía mayor con voz serena. «Solo estamos haciendo una patrulla de rutina en el vecindario. ¿Todo está bien por aquí?». Sonreí, aunque por dentro estaba intranquila. «Sí, todo está bien, gracias», respondí intentando que mi voz sonara natural. Asintieron, me saludaron y se marcharon. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera, respirando hondo para tranquilizarme. Pero cuando me giré, los ojos de Camila se encontraron con los míos. Me miró en silencio, luego dio media vuelta y apretó con fuerza el asa de su bolso. El silencio que quedó en la casa después de que los policías se fueron me resultó asfixiante. Caminé hacia la sala y mi mirada se detuvo en la foto de boda sobre el mueble del televisor. En la imagen, Sergio y Camila sonreían radiantes, tomados de la mano frente a la iglesia de Querétaro. Cerré los ojos y me dejé llevar por los recuerdos, por aquellos días en que la felicidad todavía era completa. Soy Mercedes Álvarez, profesora de literatura jubilada. A mis 62 años, creía que mi pequeña familia por fin estaba completa. Mi esposo, Javier, falleció en un accidente laboral cuando Sergio recién empezaba la universidad. El día que recibí la noticia, quedé paralizada, sosteniendo su foto en medio del hospital. Desde entonces, solo quedamos Sergio y yo, madre e hijo, apoyándonos mutuamente en esta casa. Trabajé sin descanso, dando clases por las noches y ahorrando cada peso para que él pudiera estudiar. Era inteligente, ambicioso y siempre fue mi orgullo. Cada vez que obtenía una beca o sacaba buenas notas, yo le susurraba al retrato de Javier: «¿Ves, amor? Nuestro hijo es increíble». Recuerdo perfectamente el día que Sergio me presentó a Camila. Era una tarde de otoño con el cielo despejado. Sergio entró de la mano de una joven de cabello negro y largo, con ojos brillantes pero tímidos. «Mamá, ella es Camila», dijo con orgullo. Camila bajó la mirada y me saludó, con las mejillas sonrojadas. «Mucho gusto, señora». «Digo, mamá», dijo vacilante, corrigiéndose de inmediato. Solté una risa y la abracé. «Llámame mamá. Está bien». Desde ese momento la quise, no solo porque hacía feliz a mi hijo, sino porque se notaba su sinceridad en cada gesto. El día de su boda fue uno de los más hermosos de mi vida. La iglesia de Querétaro estaba llena de luz dorada que atravesaba los vitrales, dibujando reflejos sobre el suelo. Camila entró con un vestido blanco bordado con flores de loto, más hermosa que cualquier novia que yo hubiera visto. Sergio, elegante en su traje negro, le tomó la mano con fuerza. Cuando le puso el anillo, no pude contener las lágrimas. Sostuve la foto de Javier y susurré: «Mira, amor, nuestro hijo ha crecido. Ha encontrado a una buena mujer». Camila era maravillosa. Se había graduado en contabilidad con honores, pero después de casarse, decidió dejar su trabajo para dedicarse al hogar. Una vez le pregunté: «¿No te da pena dejar un buen empleo?». Ella sonrió y respondió con dulzura: «Quiero dedicar tiempo a Sergio y a usted. La familia es más importante». Me conmovió, aunque también sentí un leve temor. Una joven tan capaz, quedándose en casa, ¿sería realmente feliz? Camila se adaptó rápido a nuestra vida. Aprendió a cocinar mi sopa de pollo favorita, aunque la primera vez le quedó un poco salada, y Sergio la molestó diciendo: «¿Quieres subirle la presión a mamá?». Camila se sonrojó y se disculpó, pero yo solo reí. «No pasa nada, la próxima te enseño cómo sazonar mejor». Aquellas noches tranquilas eran mi tesoro. Los tres nos sentábamos en el sofá a ver una comedia en la televisión. Sergio ponía los pies sobre la mesa, Camila apoyaba la cabeza en su hombro y yo tejía, riendo de vez en cuando por algún chiste tonto. Nuestra risa llenaba toda la casa. Una vez, Camila me preguntó: «Mamá, ¿cree que me parezco a la protagonista de la película?». Reí y le pellizqué la mejilla. «Eres mucho más encantadora». Sergio intervino, pero igual de torpe. Todos reímos, y en ese instante sentí que, por fin,
Nuestra familia estaba completa. Pero todo empezó a cambiar más o menos un año después de la boda, cuando aparecieron las primeras señales. Sergio comenzó a recibir llamadas extrañas y siempre salía al balcón para contestarlas. Yo fingía lavar los platos, pero prestaba atención. Hablaba en voz baja y a veces se reía. Una risa que hacía mucho no escuchaba cuando hablaba con Camila o conmigo. Sí, está bien, nos vemos esta noche, lo escuché decir, con un tono animado, antes de colgar rápidamente y volver a entrar como si nada. Quise preguntarle, pero cada vez que veía sus ojos, me repetía a mí misma, debe ser por trabajo, nada más. Luego comenzaron a aparecer las horas extra de último momento. La cena que Camila preparaba con tanto cuidado, los tamales calientes, la sopa de pozole que le llevaba toda la tarde cocinar, se enfriaban sobre la mesa. Camila se sentaba allí, los cubiertos ordenados junto al plato, mirando fijamente la puerta, esperando a Sergio. Una vez la vi esperar hasta las 9 de la noche sin tocar la comida. Come primero, no te hagas daño al estómago, le aconsejé con voz suave. Ella solo negó con la cabeza y sonrió con tristeza. Quiero esperarlo, mamá. Tal vez está ocupado. Sergio cambió, no solo en su forma de comportarse, sino también en su apariencia. Empezó a cuidarse más, comprando camisas de marca caras, de esas que antes decía que eran una pérdida de dinero. Cambió de perfume, dejando el aroma cítrico que a Camila le gustaba por uno amaderado y fuerte, tan penetrante que me hacía fruncir el ceño cada vez que pasaba cerca. Mamá, ahora la empresa está creciendo, tengo que verme bien, me explicó cuando le pregunté. Miré a Camila, que bajó la cabeza y apretó el borde del mantel entre las manos. Ella sentía que algo pasaba, lo sabía, pero no decía nada. Camila trataba de mantenerlo a su lado, aunque fuera con pequeños detalles. Se cortó el cabello, ahora corto y enmarcando su rostro, lo que la hacía ver más joven. «Mamá, ¿cree que me veo bien así?», me preguntó una mañana, con esperanza en la voz. «Muy linda, hija. Seguro a Sergio le encantará», respondí animada. También empezó a cocinar platos más elaborados, como carne al vino tinto, que aprendió mirando el mismo video decenas de veces. Pero Sergio parecía no notarlo. Una noche, Camila se puso un vestido azul nuevo, se paró frente al espejo y le preguntó a su esposo, «¿Te gusta cómo me queda?». Sergio levantó la vista del teléfono y respondió sin interés, «Está bien», y volvió a mirar la pantalla. Los hombros de Camila se hundieron y la sonrisa se borró. Yo estaba en la cocina, fingiendo limpiar la mesa, pero por dentro me dolía el alma. Quise decir algo, pero temí empeorar las cosas. Empecé a verla llorar sola, no dentro de la casa, sino en el jardín, donde solía regar las plantas. Una vez la vi entre los rosales con la regadera en la mano, mientras las lágrimas le caían por las mejillas. Cuando me vio, se apresuró a limpiárselas y dijo con una sonrisa forzada, «Mamá, me entró polvo en los ojos». No la contradije, solo asentí y le di una palmadita en el hombro, pero sabía que lloraba porque su corazón se estaba rompiendo. La noche del tercer aniversario de su boda fue la gota que colmó el vaso. Camila había estado preparando todo el día. Fue al mercado temprano a comprar flores frescas y escogió las velas aromáticas que sabía que a Sergio le gustaban. Me dijo emocionada, «Le pedí que llegara temprano, mamá. Quiero sorprenderlo». La mesa estaba decorada como de restaurante, con un mantel blanco impecable, rosas rojas al centro y el guiso que había cocinado desde el mediodía. La miré y sentí ternura. A las 10 de la noche la puerta por fin se abrió. Sergio entró tambaleándose, oliendo a alcohol y a un perfume desconocido. Tiró la corbata en el sofá, los ojos rojos. Camila se levantó de golpe de la mesa y dijo con voz temblorosa, «¿Sabes qué día es hoy?». Sergio frunció el ceño y gruñó, «Estoy cansado, Camila». «¿Qué haces tú aparte de cocinar y quejarte? Todo el día en casa imaginando cosas». Su voz sonó fría, dura, como si quisiera aplastar todo esfuerzo de ella. Camila rompió en llanto, con las manos apretando el vestido. No pude soportarlo más. Me acerqué y la abracé por los hombros. «Hablaré con él, hija. Los hombres a veces se estresan con el trabajo. No te pongas triste».
pero en mi interior sabía que me estaba engañando. Claramente no era el trabajo. A la mañana siguiente esperé a Sergio en la cocina cuando bajó tambaleante, buscando algo para el resacón. Le preparé un vaso de limonada, lo puse frente a él y le dije con voz seria: «Sergio, no deberías hablarle así a tu esposa. Ella pasó toda la noche preparando algo para ti». Me interrumpió, molesto. «¿Ya le fue a contar a mamá otra vez?» «Te lo dije. Cada vez es más insoportable». Me quedé helada, mirándolo a los ojos, buscando al hijo respetuoso que alguna vez tuve, pero solo vi una mirada fría, llena de desprecio. «Es tu esposa, no una extraña», le dije con tono firme. Me miró sin vacilar. «Mamá, no te metas en nuestros asuntos». Luego se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con una taza de café fría. El ambiente en la casa se volvió pesado. Sergio y Camila casi no se hablaban. Las cenas, antes momentos de unión familiar, se redujeron al sonido de los cubiertos golpeando los platos, fríos y monótonos. Camila comía en silencio, con la mirada baja, mientras Sergio terminaba rápido, como si solo quisiera huir de la mesa. Yo, sentada entre ellos, intentaba iniciar conversación, hablando del clima o de la comida, pero solo recibía respuestas cortas. «Está rico, Camila», dije una vez, intentando romper el hielo. Ella asintió con una débil sonrisa y siguió comiendo. Miré a Sergio, pero apenas me devolvió la mirada sin decir palabra. Una semana después, Sergio llegó a casa más temprano de lo habitual, algo raro en esos meses. Yo estaba limpiando la sala cuando escuché el sonido de las llaves en la puerta. Entró con una expresión animada, dejó una carpeta gruesa sobre la mesa y dijo con entusiasmo: «Mamá, Camila, tengo buenas noticias». Dejé de limpiar y lo miré. Camila, que estaba lavando verduras en la cocina, también se detuvo y lo observó con cierta curiosidad. Sergio se sentó, abrió la carpeta de documentos y dijo con orgullo: «Mi empresa acaba de recibir una invitación para ir a Monterrey a firmar un contrato para construir una planta de energía solar, valuado en más de 33 millones de pesos. Si este trato se concreta, me ascenderán a subdirector». Se rió fuerte, golpeando la mesa con la mano, como si el mundo entero estuviera a su alcance. No pude contener mi alegría. Le di una palmada en el hombro. «Eso es maravilloso, Sergio. La suerte por fin está de tu lado. Cuando tengas éxito, tendrás más tiempo para la familia, ¿verdad?», dije con esperanza, deseando que esta oportunidad fuera la luz que ayudara a reparar las grietas entre él y Camila. La miré, esperando una sonrisa, una señal de entusiasmo, pero Camila no se veía feliz. Dejó los palillos que tenía en la mano sobre la mesa, con la mirada fija en Sergio, sin un atisbo de calidez. Una sonrisa débil apareció en sus labios, pero no logró ocultar la tensión. «¿Cuánto tiempo te vas?», preguntó con voz neutral, como si la pregunta no tuviera nada que ver con la buena noticia de Sergio. Noté algo extraño en su tono. No era curiosidad, era desconfianza. Sergio frunció el ceño y respondió brevemente: «Unos 3 días. La reunión es el viernes». Camila no dijo nada más. Solo asintió y se levantó en silencio, llevando los platos a la cocina, aunque la comida aún no había terminado. La observé alejarse con el corazón encogido. Esa noche me quedé en mi habitación, con el libro abierto en las manos, pero mi mente estaba en otro lugar. De pronto, los gritos de una discusión rompieron el silencio de la casa. Dejé el libro, caminé despacio hacia el pasillo y entreabrí la puerta para escuchar mejor. La voz de Camila sonaba llena de rabia contenida, como si hubiera estado guardando aquello demasiado tiempo. «Te vas con ella, ¿verdad? ¿No había nadie más en la empresa que pudiera ir? ¿Por qué tenías que ser tú?». Pude escuchar el dolor en sus palabras, como si el corazón se le partiera en dos. Sergio gritó furioso: «¿Estás loca? Es un viaje de trabajo de verdad. Deja de imaginar cosas. Estás destruyendo mi carrera». Camila sollozaba, su voz temblaba. «Es Luciana, ¿verdad? ¿Tu nueva secretaria? No creas que no sé de esas veces que dijiste que ibas a reunirte con un cliente y en realidad almorzabas con ella». Me quedé paralizada, con la mano apretando el pomo de la puerta. Luciana. Ese nombre me atravesó el pecho como una espina.
Recordé cuando fui a visitar a Sergio a la empresa y vi a esa secretaria joven, de cabello rubio y sonrisa dulce, pero mirada fría. Siempre se mostraba demasiado amable con él, pero distante con los demás. Podría ser. Un fuerte bang resonó, tal vez el golpe de un cajón cerrándose con fuerza. Me sobresalté. Di un paso hacia la puerta con intención de intervenir, pero me detuve. Recordé la mirada de desprecio de Sergio el otro día cuando me dijo que no me metiera. Bajé la mano, con el corazón pesado. Me repetí que solo era una discusión de pareja, que se arreglarían solos. Me acosté, pero el sueño no llegaba. Afuera, el viento soplaba entre las hojas, produciendo un murmullo constante. Cerré los ojos, rezando para que ese contrato de 33 millones de pesos fuera la oportunidad para que Sergio y Camila volvieran a encontrarse. La voz apurada de Sergio desde la sala me sacó de mis pensamientos sobre la pelea de la noche anterior. «Mamá, rápido, el taxi ya llegó», gritó con impaciencia. Me puse el abrigo a toda prisa y salí. Llegamos al aeropuerto de Querétaro en medio de un ambiente tenso. Sergio revisaba su teléfono sin parar, murmurando sobre reuniones en Monterrey, sin notar el silencio inquietante de Camila. Ella iba sentada atrás conmigo, sujetando con fuerza el asa de su bolso color beige, con la mirada perdida. La miré de reojo, pero ella bajó la cabeza, evitando mis ojos. El aeropuerto estaba lleno y ruidoso. Los anuncios por los altavoces se mezclaban con las voces de los pasajeros. Sergio rápidamente registró su equipaje y llevó su maleta negra al mostrador. El empleado pegó la etiqueta y la maleta desapareció por la cinta transportadora. Me quedé a unos pasos, con el corazón acelerado. Miré a Camila y vi que observaba la maleta fijamente, mordiéndose el labio hasta dejarlo pálido. ¿Estaba preocupada porque pensaba que el paquete seguía dentro? ¿O sabía algo que yo no? Quise llevarla a un rincón y preguntarle, pero Sergio regresó y me dio un pase para la sala VIP. «Mamá y Camila, entren y siéntense. Voy a comprar unas cosas», dijo con voz tranquila antes de alejarse. Camila y yo pasamos el control de seguridad sin decir palabra. Intenté iniciar una conversación. «¿Quieres que te compre agua, hija?» Ella negó suavemente con la cabeza. «No, gracias, mamá». El silencio entre nosotras se volvió cada vez más pesado. De pronto, una voz fría y firme resonó por todo el aeropuerto. Aviso urgente. Por motivo de una alerta de seguridad, se pide a todos los pasajeros permanecer en su lugar. El equipo de seguridad realizará una inspección de emergencia. Agradecemos su cooperación. Un murmullo se extendió entre la multitud. Sentí que el corazón me latía con fuerza descontrolada. Miré a Camila y la vi inmóvil, apretando el bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El sudor perlaba su frente y sus ojos mostraban puro terror. Un equipo de policías, junto con 2 perros rastreadores grandes, entró en la zona de seguridad. Sus ladridos resonaban, haciendo que el ambiente se volviera aún más tenso. Los pasajeros fueron obligados a formar una fila, y vi a Sergio, que acababa de regresar con una botella de agua en la mano, ser detenido por un oficial. «Buenos días, por favor, permítanos revisar su equipaje de mano», dijo el policía, con voz tranquila pero firme. Sergio asintió, entregándole su maletín de cuero, con expresión serena. El agente lo abrió, revisó la laptop, los documentos, y luego asintió devolviéndoselo. «Gracias», dijo, antes de alejarse. Suspiré aliviada, pensando que, por suerte, la maleta de Sergio ya había pasado por la cinta y nadie la había revisado. Pero entonces, uno de los perros se detuvo justo frente a Camila. Olfateó el aire y comenzó a ladrar con fuerza, directamente hacia su bolso color beige. Todas las miradas en el área se dirigieron hacia nosotros. Sentí que la sangre se me helaba. Yo había cambiado el paquete al bolso de Camila, pero nunca imaginé que eso nos llevaría a este momento. Camila retrocedió un paso, tartamudeando. «No, no hay nada ahí». Pero el pánico en sus ojos la delataba. El policía se acercó con el perro, con tono serio. «Señorita, por favor, permítanos revisar su bolso». Otra agente se adelantó,
haciendo un gesto para que Camila lo entregara. Camila temblaba, sus manos se movían lentamente sobre el cierre, como intentando ganar tiempo. La agente abrió el bolso, sacó una billetera, un labial, un llavero, y se detuvo. Sacó un paquete envuelto en papel blanco. Lo abrió, revelando una bolsa hermética con polvo blanco, fajos de billetes y una identificación falsa. La gente alrededor comenzó a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar o tomar fotos. Camila gritó con voz desgarrada y llena de terror: «No, eso no es mío, no sé de dónde salió». Pero los policías ya la habían sujetado y el sonido metálico de las esposas resonó seco en medio del silencio general. Me quedé inmóvil, paralizada, mientras una ola de culpa y miedo me envolvía. Sergio, a unos pasos de distancia, estaba pálido. Su mirada saltaba entre el paquete en manos del oficial y Camila, que estaba siendo escoltada. Me miró como si buscara una explicación, pero yo solo bajé la cabeza. Sergio sacó el teléfono, la voz temblorosa. «Hola, soy Sergio Álvarez. Tengo que cancelar mi vuelo a Monterrey. Mi familia tiene una emergencia». Su voz se quebraba, como si ni él mismo comprendiera lo que pasaba. Yo permanecí en medio del caos, consumida por la culpa y el miedo. La noticia del arresto en el aeropuerto se propagó como fuego. Esa misma noche, los portales de noticias titularon: «Esposa del joven director de Red Solar, arrestada por posesión de sustancias ilegales y documentos falsos». Las acciones de Red Solar cayeron en picada durante la noche. El proyecto de 33 millones de pesos, en el que Sergio había puesto todas sus esperanzas, fue suspendido por el socio inversor. El teléfono de su oficina no paraba de sonar, pero Sergio no contestaba. Se encerró en su despacho, con la puerta cerrada, y solo se oían los golpes contra los muebles. Me quedé afuera, la mano sobre el picaporte, queriendo tocar pero temiendo hacerlo, temiendo encontrar a un Sergio que ya no reconocería. Al final, fui a la cocina y preparé una taza de té de jengibre, como solía hacerle desde niño cuando estaba nervioso. Toqué suavemente la puerta. «Sergio, hijo, te traje un té». Abrió la puerta. Tenía los ojos enrojecidos y el cabello despeinado. Se dejó caer en la silla, sosteniéndose la cabeza. «¿Por qué ella, mamá? ¿Por qué tuvo que hacerme esto?». Su voz temblaba, una mezcla de dolor y rabia. Coloqué la taza frente a él. Respiré hondo y me senté. Sabía que había llegado el momento de decir la verdad, aunque eso pudiera hacer que odiara aún más a Camila. Comencé a hablar despacio, cada palabra pesándome. «Vi a Camila meter un paquete en tu maleta esta mañana. Me puse guantes, lo abrí y encontré una bolsa con polvo blanco, billetes y una identificación falsa con otro nombre, pero tu foto». Me detuve, mirándolo a los ojos, esperando su reacción. Levantó la cabeza. Su mirada pasó de la sorpresa a la furia. Ella se atrevió... Rugió, golpeando la mesa con fuerza, haciendo temblar la taza. «Se atrevió a hacerme esto». Continué, con la voz temblorosa. «No sé por qué lo hizo, pero no podía dejar que subieras ese paquete al avión. Yo lo cambié a su bolso, justo antes de que llegara la policía». Sergio me miró, los ojos muy abiertos, incrédulo. Pero la ira terminó dominándolo. «Se lo merece», gritó, levantándose y caminando de un lado a otro. «Quiso destruirme, arruinar mi carrera». Yo lo observaba, consumido por la rabia, mientras el peso en mi pecho se hacía más grande. Su enojo me inquietaba. No se preguntó por qué Camila haría algo así, ni si había una razón oculta. Solo creyó que lo había traicionado. Esa misma noche lo escuché llamar a su abogado con voz fría. «Redacta de inmediato una demanda de divorcio unilateral. Motivo: la conducta de mi esposa ha dañado gravemente mi reputación y mi carrera». Yo estaba del otro lado de la puerta, oyendo cada palabra, mientras la culpa me atravesaba como un cuchillo. Yo había llevado a Camila a esta situación, pero no podía comprender qué la había llevado a hacer algo así. Una chica tan dulce como Camila, ¿por qué lo haría? Los días siguientes no pude dormir bien. Las imágenes de Camila regando las plantas en el jardín,
Las comidas que preparaba con tanto cuidado, su sonrisa dulce cuando hablaba de Sergio, todo aparecía con una claridad dolorosa. Una chica así, ¿cómo pudo hacer algo tan terrible? Me preguntaba si tal vez había sido demasiado impulsiva al cambiar los paquetes. ¿Habría algo más detrás que yo no conocía? Mi enojo inicial hacia Camila comenzó a transformarse en confusión. Decidí que debía verla, debía escuchar la verdad de su propia boca. Fui al centro de detención una mañana gris, con el cielo cubierto de nubes pesadas. Sentada frente a Camila, separadas por un grueso vidrio, apenas la reconocí. Estaba demacrada, con los ojos hinchados y el cabello, antes brillante, ahora opaco y recogido descuidadamente. Me miró sin rencor, solo con una desesperanza que me partió el alma. «Camila», dije con voz ronca, «¿por qué hiciste eso?» Pregunté directamente, sin rodeos, porque sabía que el tiempo de visita era corto. Camila bajó la cabeza, entrelazó las manos y comenzó a llorar. Su voz temblaba. «Mamá, sé que él no fue a Monterrey por trabajo. Se fue con esa secretaria, Luciana. Escuché cuando reservó 2 boletos de avión, 2 habitaciones conectadas en el hotel». Sollozaba, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Solo quería arruinar ese viaje, que perdiera el contrato y se quedara en casa. Una amiga me dijo que si ponía un poco de harina y documentos falsos en su equipaje, el control del aeropuerto lo retendría unas horas para investigar. No sabía que era una sustancia prohibida de verdad. Lo juro, mamá. Solo quería que mi esposo se quedara conmigo. Me quedé helada. Las palabras de Camila fueron como un cuchillo atravesando mi corazón. La piedra de culpa dentro de mí se rompió en 1000 pedazos. Entonces entendí que la primera en traicionar no fue ella. El verdadero causante de esta tragedia era Sergio, el hijo al que había amado y protegido toda mi vida. Recordé sus llamadas secretas, el perfume ajeno en su ropa, las veces que llegaba tarde diciendo que tenía reuniones extras. Elegí no creer en esas señales. Me mentí a mí misma pensando que todo era por trabajo. Pero ahora, con la verdad frente a mí, sentí que había perdido el mundo entero. Miré a Camila y quise disculparme, pero la voz se me quebró. «Hija, yo...» balbuceé, pero ella solo negó con la cabeza y sonrió con tristeza. «No se preocupe, mamá. Asumiré la responsabilidad de lo que hice». Su voz era débil, pero firme. Cuando terminó la visita, la vi alejarse escoltada por los guardias y sentí que el alma se me desgarraba. Los días de espera hasta el juicio se hicieron eternos. Sergio parecía no importarle nada de Camila. Se encerraba en su oficina, haciendo llamadas para salvar la empresa Red Solar. Las acciones se desplomaban y el proyecto de 33 millones de pesos que era su gran esperanza había sido suspendido por los socios. Pero en lugar de preocuparse por su esposa, solo pensaba en el divorcio. «Ella no merece estar conmigo», me dijo una vez, con voz fría, como si Camila fuera una extraña. Lo miré a los ojos, tratando de encontrar al hijo amoroso que había criado, pero solo vi a un hombre cegado por el orgullo y la rabia. No podía quedarme de brazos cruzados. Usé todos mis ahorros de jubilación, el dinero que había guardado durante años, para contratar a un buen abogado para Camila. Lo encontré en una pequeña oficina en el centro de Querétaro y le conté toda la verdad, que había cambiado los paquetes, que Sergio la había engañado y que Camila solo actuó desde la desesperación. «Señora», dijo el abogado con voz grave, negando con la cabeza, «una buena intención no justifica un delito. La cantidad de sustancia encontrada es demasiado grande. Solo podremos pedir una reducción de la condena». Asentí, con el corazón pesado. Sabía que las posibilidades de salvar a Camila eran mínimas, pero debía hacerlo, aunque solo fuera para redimirme. El día del juicio, la sala era fría y solemne, con paredes blancas y bancos de madera dura. Me senté en el área de los familiares, junto a Sergio. Vestía un traje caro, con el rostro impasible, sin mirar una sola vez hacia Camila. Ella estaba en el estrado, con el uniforme de prisionera holgado, pequeña y perdida. Su cabello recogido a la ligera, sus ojos hundidos,
pero se mantenía erguida, aferrándose a su última dignidad. El fiscal presentó las pruebas con precisión implacable: la bolsa con el polvo blanco, los fajos de billetes, la identificación falsa a nombre de Ricardo Mendoza y el testimonio de la policía del aeropuerto. Cada evidencia era una puñalada en mi corazón. El abogado de Camila intentó defenderla, explicando que actuó bajo una crisis emocional provocada por la traición de su esposo. Su señoría, mi clienta solo quiso retener a su esposo, no cometer un crimen grave, dijo con voz firme. Pero el juez solo negó con la cabeza, con expresión imperturbable. Las intenciones personales no justifican una violación de la ley, respondió. El juicio fue rápido y despiadado. El juez golpeó el mazo y su voz resonó. Camila Torres es condenada a 7 años de prisión por posesión y transporte ilegal de sustancias prohibidas. El sonido del mazo fue como un hachazo que cortó toda esperanza. El divorcio de Sergio también fue aprobado en ese mismo momento, como un final frío para un matrimonio que alguna vez estuvo lleno de amor. Camila no lloró, solo cerró los ojos, los hombros le temblaban, como si tratara de no derrumbarse. Cuando la policía la llevó, pasó frente a nosotros. Su mirada se cruzó con la de Sergio, ya sin amor, solo con vacío. Sergio se quedó allí, con los brazos cruzados y el rostro impasible. Cuando Camila desapareció de vista, se volvió hacia mí, con una sonrisa burlona, y murmuró: «Bien merecido por traidora». Esa frase fue como una chispa que encendió el barril de pólvora dentro de mí. Toda la contención, el dolor y la rabia explotaron. No pude soportarlo más. Justo frente al tribunal, entre los reporteros que aún sostenían cámaras y micrófonos, me giré hacia Sergio, con la mano temblando, y lo abofeteé con todas mis fuerzas. El sonido seco resonó, y todos a nuestro alrededor se quedaron inmóviles. «¿Traidora?», grité, con la voz rota por la ira y el dolor. «¿Quién fue el primero en traicionar, Sergio? Si no hubieras sido infiel, si no hubieras despreciado y pisoteado el amor de Camila, ella no habría terminado así. Tú causaste toda esta tragedia, ¿y todavía te atreves a reír?». La multitud guardó silencio, solo se oían los clics de las cámaras. Sergio, atónito, se tocó la mejilla enrojecida y me miró como si yo fuera una extraña. Rugió: «Estás ciega, mamá. Defiendes a una criminal en lugar de a tu propio hijo. Luciana es la única que me entiende y merece estar a mi lado». Al escuchar el nombre de Luciana, solo sentí repulsión. Lo miré directo a los ojos, con la voz helada. «Si te atreves a traer a esa mujer a esta casa, la casa que tu padre construyó con su sudor, considérate sin madre. Desde hoy, no me llames mamá». Me di la vuelta y caminé, ignorando los gritos furiosos de Sergio y las miradas curiosas de la gente. Tal como imaginé, Sergio no mostró ningún remordimiento. Pocos días después del juicio, oí el sonido de su maleta arrastrándose por el pasillo. Me quedé parada, viendo su silueta cruzar la puerta principal sin decir una palabra. En la mesa dejó una nota escrita con prisa: «Te demostraré que mi decisión fue la correcta». Tomé el papel con las manos temblorosas, el corazón hecho pedazos. Entré en su habitación y empecé a ordenar lo que quedaba. Las fotos de él y Camila, los momentos felices que tanto valoré, los guardé en una vieja caja de madera, la cerré con llave y la dejé en un rincón del armario. Sabía que Sergio debía caer muy bajo para abrir los ojos. No pasó mucho tiempo antes de verlo en las noticias. Sergio organizó una conferencia de prensa lujosa en un hotel de lujo en el centro de Querétaro. Vestido con un traje caro, se paró frente a decenas de micrófonos y declaró con voz segura: «He finalizado mi divorcio y despedido a varios empleados desleales. Red Solar seguirá creciendo más fuerte que nunca». Luego presentó a su prometida, Luciana Morales, su joven secretaria de cabello rubio y sonrisa radiante. Ella se aferraba a su brazo, con los labios pintados en una sonrisa que solo vi como cálculo. Sentada frente al televisor, apreté el control remoto con fuerza, el corazón pesado. Recordé las veces que fui a la empresa a visitar a Sergio. Luciana siempre era dulce con él, pero altiva y fría con los demás empleados. Nunca imaginé que llegaría al extremo de mostrarse públicamente con Sergio tan pronto después de la condena de Camila.
Sergio empezó a vivir una vida de lujo, como si quisiera demostrar que no necesitaba a nadie más que a Luciana. Escuché a los vecinos murmurar que le compró un auto caro, bolsos de diseñador y que la llevaba de viaje a lugares que antes llamaba solo para ocasiones especiales. Vi las fotos en los periódicos, a Sergio y Luciana sonriendo en un restaurante elegante, y sentí que el corazón se me apretaba. Pensé en Camila, sentada en una celda, y me pregunté cómo mi hijo podía ser tan ciego. Para compensar las pérdidas del proyecto de 33 millones de pesos, Sergio se lanzó a inversiones arriesgadas, ignorando los consejos de los socios más antiguos. «Vecina, la empresa de Sergio está llena de deudas», me dijo doña Rosa una mañana en el mercado. Solo asentí, tratando de ocultar la preocupación que crecía en mí. El castigo llegó más rápido de lo que imaginé. Una mañana, mientras preparaba café, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. El titular de Primera Plana gritaba: «El director de Red Solar, Sergio Álvarez, investigado por fraude financiero y manipulación de acciones. Un socio lo acusa de estafa». Leí con las manos temblorosas. La taza casi se me cae. El artículo revelaba algo aún peor. Luciana Morales había desaparecido, llevándose todo el dinero del fondo de reserva de la empresa. Se decía que había huido con el mayor competidor de Sergio. Me dejé caer en la silla, entre el dolor y la rabia. Lo había advertido, pero no quiso escuchar. Ahora su arrogancia y su ceguera lo habían llevado a este final. Esa noche, la lluvia caía a cántaros. Las gotas golpeaban con fuerza las ventanas como si quisieran desgarrar el silencio de la casa. Yo estaba sentada en el sofá, tejiendo para ahuyentar los pensamientos pesados, cuando escuché unos golpecitos débiles en la puerta. Me levanté, con una ligera inquietud en el pecho. Al abrir, vi a Sergio de pie, empapado. Ya no era el elegante director de antes. Su traje arrugado se le pegaba al cuerpo, el cabello despeinado, el rostro demacrado y agotado. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de desesperación y arrepentimiento. Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Solo lo miré, a ese hijo al que había amado toda mi vida. Entonces, Sergio se arrodilló bajo el pórtico, bajo la lluvia fría. «Mamá, lo he perdido todo», dijo con la voz rota, temblorosa, como un niño perdido. Al verlo de rodillas bajo la lluvia, el corazón se me encogió, pero sabía que no era momento de ablandarme. No corrí a abrazarlo, no lo consolé como cuando era niño. Solo abrí más la puerta y le dije, con voz serena pero fría: «Entra, te vas a resfriar». Sergio levantó la mirada, con los ojos hinchados, y entró en silencio. El agua goteaba de su ropa sobre el piso de madera, dejando rastros largos y oscuros. Fui a la cocina y preparé una taza de té de jengibre caliente, como solía hacer cada vez que Sergio pasaba por un mal momento. El aroma del jengibre llenó la habitación, pero no logró disipar el frío que sentía por dentro. Coloqué la taza frente a él y me senté en la silla de enfrente, esperando en silencio. Quería escucharlo, saber qué había entendido después de todo lo que había pasado. Sergio, tembloroso, tomó la taza, y el calor pareció devolverle un poco de calma. Con el sonido de la lluvia de fondo, empezó a hablar, con la voz ronca y entrecortada, como si cada palabra le costara salir del alma. «Luciana, ella nunca fue sincera, mamá», dijo Sergio mirando la taza. Cada vez que hablaba de casarnos, cambiaba de tema. Decía que necesitábamos más tiempo, o que mi carrera era lo más importante ahora. Se detuvo un momento, apretando la taza con fuerza, conteniendo la rabia. Ella me animó a hacer inversiones arriesgadas, prometiendo ganancias enormes. Yo le creí, mamá. Pensé que quería lo mejor para mí, pero todo era una trampa puesta por mis rivales de negocios. Contó con voz temblorosa lo que pasó aquella mañana. Desperté en el penthouse que alquilé para ella. El armario estaba vacío, la caja fuerte abierta y la cuenta de la empresa en ceros. Luciana se había llevado todo el fondo de reserva de Red Solar y desapareció con mi mayor competidor. Sergio bajó la cabeza, los hombros le temblaban. Me suspendieron del cargo, me investigan por fraude. Los socios me dieron la espalda, los amigos se alejaron. La casa que rentaba, el coche que estaba pagando, todo está por ser embargado. Estoy endeudado hasta el cuello, mamá. Lo perdí todo.
Me miró con los ojos llenos de lágrimas, desesperado y arrepentido. Ahora lo entiendo, mamá. Ahora entiendo cuánto se preocupaba Camila por mí, de verdad. Empezó a recordar los pequeños detalles, como si los recuerdos de Camila volvieran uno por uno, dolorosos pero claros. Ella sabía lo que me gustaba comer y lo que no. Me planchaba las camisas cada mañana, con cuidado, sin una sola arruga. Cuando me enfermaba, pasaba la noche entera a mi lado, cuidándome sin quejarse. Siempre se entregó por completo a la familia. Era dulce, jamás me reprochó nada. Sergio apoyó la frente en la mesa y rompió a llorar como un niño. ¿Y yo? Yo la traté tan mal. Dudé de ella, pisoteé su amor, la hice ir a prisión. Destruí su vida, destruí la mía. Sus sollozos llenaron la cocina, mezclándose con el sonido de la lluvia, como una melodía triste sin final. Lo dejé llorar un buen rato, sin interrumpirlo. Cuando su llanto se calmó, puse mi mano sobre su hombro, suave pero firme. No lo consolé con frases vacías, no lo acaricié como cuando era pequeño. Lo miré a los ojos y dije con voz tranquila pero dura: las lágrimas no solucionan nada, Sergio. Tú mismo incendiaste tu casa, ahora tendrás que limpiar las cenizas. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Tómalo como una lección de vida, para que aprendas a ser responsable contigo y con los demás. La vida no deja que uno tire del hilo de la experiencia demasiadas veces. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la lluvia que seguía cayendo sin cesar. Levántate, le dije con voz firme. Empieza de nuevo con lo que aún tienes, tu salud y esta casa. No te prometo que será fácil, pero estaré aquí, siempre que de verdad quieras enmendar tus errores. Sergio levantó la mirada, aún con los ojos húmedos, pero en ellos brillaba algo distinto, una pequeña chispa de esperanza, una luz débil entre la tormenta. Asintió sin decir palabra, tomó la taza y bebió un sorbo, como si intentara recuperar fuerzas. Han pasado muchos años desde aquella noche de lluvia torrencial. Esta casa, que alguna vez fue testigo de las grietas dolorosas de mi familia, ahora vuelve poco a poco a llenarse de luz. Escuché que Camila había sido indultada y salió de prisión antes de tiempo por buena conducta. El día que salió, fui a recibirla. Me paré frente a la puerta del penal, con el corazón latiendo como el de una madre que espera el regreso de su hija. Cuando la reja de hierro se abrió, vi a Camila salir. Ya no era la muchacha inocente de antes. Estaba más delgada, su rostro endurecido, y sus ojos llevaban las cicatrices invisibles de los años difíciles. Pero cuando me vio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, como si hubiera encontrado de nuevo un poco del calor de familia. Camila llegó a mi casa esa tarde, no para ver a Sergio, sino para verme a mí. Bajó la cabeza, me saludó y puso en mis manos una pequeña caja de té. Su voz tembló al decir: «Gracias, mamá, por no abandonarme en todo este tiempo». La miré a los ojos y vi sinceridad, y también un dolor que aún no se borraba. Durante los años que Camila estuvo presa, la visité con frecuencia, llevándole sus comidas favoritas y los libros que solía leer conmigo. Quería que supiera que, aunque yo había cometido errores, nunca dejé de verla como a una hija. «No tienes que darme las gracias», le dije, tomando sus manos, ahora ásperas por el trabajo. «Soy yo quien te debe una disculpa». Camila me contó que se iría de Querétaro, a un pequeño pueblo del sur, para empezar de nuevo. «Quiero una vida tranquila, mamá. Sin ruido, sin complicaciones», dijo, con los ojos brillando al hablar del futuro. Asentí y le apreté las manos. «Ya no le debes nada a nadie, Camila. Vive en paz, sé feliz, te lo mereces». Nos abrazamos por última vez, un abrazo largo, lleno de comprensión y perdón. Cuando se alejó y su figura se perdió al final del camino, supe que estaría bien, que había encontrado la fuerza para levantarse de entre las ruinas. Sergio no volvió a ver a Camila. Cuando le pregunté, solo bajó la cabeza y murmuró: «No tengo derecho, mamá». Desde aquella noche de lluvia, Sergio cambió. Vendió todo lo que le quedaba: el departamento, el auto a crédito,
para pagar sus deudas. Empezó desde cero, como un empleado común en una pequeña empresa. Ya no había trajes caros ni palabras arrogantes. En su lugar, lo veía cuidar el jardín que su padre, Javier, tanto había amado. Podaba los árboles, regaba las flores, arreglaba las cosas rotas de la casa. Tareas simples que antes consideraba una pérdida de tiempo. Cada noche cenaba conmigo. No hablábamos mucho del pasado, solo de cosas cotidianas, el clima, la comida o alguna película cómica en la televisión. En esos momentos veía de nuevo al hijo cariñoso que recordaba, aunque ahora llevaba las cicatrices de sus errores. Una vez, mientras cenábamos, Sergio dejó los cubiertos, me miró y dijo: «He pensado mucho en lo que me dijiste, mamá, sobre levantarse de las cenizas. Lo intentaré, no para demostrar nada, sino para vivir de verdad». Sonreí y asentí, con el corazón cálido. Era la primera vez en años que sentí que mi hijo realmente había madurado. Con el tiempo, Sergio y unos amigos abrieron una pequeña empresa de consultoría en energía limpia. No era grande ni ambiciosa como Red Solar, pero cada paso era firme. A menudo me contaba sobre sus nuevos proyectos, con entusiasmo pero sin arrogancia. «Mamá, esta vez lo haré bien», me dijo una vez, mientras me mostraba un contrato pequeño pero significativo. Lo miré y vi de nuevo esa luz en sus ojos, no la de la ambición ciega, sino la de alguien que está encontrando su camino. Una mañana temprano, preparé una taza de café y salí al porche a mirar el jardín recién regado después de una noche lluviosa. El sol comenzaba a salir y las gotas en las hojas brillaban como diamantes. Vi a Sergio en un rincón del jardín, concentrado en podar unos rosales, con la camisa vieja manchada de tierra. Bebí un sorbo de café y sentí el alma ligera, como si todas las cargas se hubieran disuelto con la lluvia. Pensé en el largo camino de mi familia. Alguna vez creí que poner aquel paquete en el bolso de Camila era una forma de proteger a Sergio, un acto de venganza porque pensé que ella lo había traicionado, pero luego comprendí que esa venganza casi destruyó todo. La venganza solo hace que duela más, pensé, mirando a Sergio sonreír junto a una rosa recién florecida. Solo el perdón, perdonar los errores ajenos y perdonar nuestra propia ceguera, puede traer verdadera paz al alma. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de sus propios hogares? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.